Tengo a ustedes muy buenas tardes, les doy la bienvenida a NG Periodismo en YouTube y Nicolás Galiese, Periodismo en Instagram. Soy Nicolás Galiese, periodista y docente, y me encuentro en la clínica Juventia. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Nicolás? Él es Kevin Morovalevich, tricólogo y cirujano capilar. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el universo de los trasplantes, los implantes, ¿sí? Porque me parece que ha dejado de ser un tema tabú en la sociedad, especialmente para la parte masculina. Ya en el 2025, con tantos temas en auge, uno de ellos es la calvicie, la alopecia, y tratarlo y hablar del tema. Claro. Bueno, antes que nada, Nicolás, un gusto por este espacio y un placer hablar con vos sobre estos temas que, Gracias bueno, por la en lo posibilidad. particular me apasiona porque me dedico a esto. Y sí, es un poco como vos me estás preguntando, en realidad ya los tratamientos capilares hoy en día, en el 2025, ya dejaron de ser un tabú, aunque sigue siendo igualmente un tema sensible. Hoy por hoy, igualmente la mayoría de los hombres y mujeres también que nos consultan ya tienen algún familiar, pareja, algún conocido, algún compañero de trabajo que se ha practicado alguna cirugía capilar o algún tratamiento. Antiguamente, y me voy un poco 10 años para atrás, yo veía un paciente en una consulta médica y uno de cada 10 tenía alguna noción básica sobre lo que implicaba un tratamiento capilar y un vago conocimiento o la experiencia de quizás haber conocido a alguien que se haya hecho una cirugía capilar. Y hoy por hoy podría decirte que 8 de cada 10 personas tienen algún conocido o incluso lo vieron de forma directa cómo queda el resultado, y al ser cada vez más natural, esto, digamos, alienta a consultar y avanzar con esto. Esto también se relaciona con los avances que hay en tecnología, metodología y demás estos últimos 10 años. Bueno, obviamente que eso contribuye a que la gente se anime, porque bueno, antes existía una técnica que se llamaba FUS o técnica de la tira, donde se extraía una lonja del cuero cabelludo de la cabeza de la propia persona, se hace un autoinjerto, o sea, se saca pelo de esta zona donante, que es la zona de la nuca y los laterales, para ir a trasladarlo a las zonas despobladas o de poca densidad. El concepto no cambió, sigue siendo el mismo, pero lo que sí cambió, perdón, es la metodología, la técnica y el avance del instrumental. Ahora se realiza mediante la técnica FUE, donde vamos extrayendo uno por uno cada una de las unidades foliculares para llevarlas a la zona despoblada. Entonces la respuesta puntualmente sí, avanzó mucho todo lo que es la tecnología del microtrasplante, y yendo a la parte de los tratamientos médicos también han avanzado en términos, perdón, de la farmacología de los tratamientos y de aparatología con la que contamos para hacer los diagnósticos de precisión. El hecho de que usted sea tricólogo, y es importante desmenuzarlo, hace pensar que una persona con alopecia o con calvicie no necesariamente tiene que operarse, porque digo, se puede revertir o se pueden mejorar resultados sin la necesidad, obviamente cada caso es distinto, de llegar a una intervención quirúrgica. ¿Esto es así? Sí, depende de cada caso. En Juventia abordamos a cada paciente de forma personalizada, entendemos que no todos los pacientes son iguales. A veces algún paciente viene y me dice, no, porque tuve a mi hermano o mi amigo que se hizo una cirugía y como le quedó bien, yo vengo buscando lo mismo. Y me toca explicarle, luego de una valoración previa, que por ahí el caso de esta persona no es igual a la del amigo. Quizás el amigo tenía indicación de microtrasplante capilar, pero por ahí esta persona no necesita un implante y se puede hacer un tratamiento médico que sea suficiente para mejorar y lograr los resultados que él busca sin la intervención quirúrgica. Entendiendo además que el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico tiene objetivos distintos, tiene indicaciones distintas, y por eso lo más importante es que el paciente sea valorado en una consulta médica por un profesional idóneo en tricología. Y de paso quiero mencionarte, porque esta palabra de tricología muchos no la conocen, está cada vez más en auge, pero muchos pacientes lo desconocen. La tricología es el campo de la medicina que se especializa en el diagnóstico de las patologías del cuero cabelludo y del cabello, como así también de los tratamientos médicos y quirúrgicos para tratar estas afecciones. ¿Qué sucede cuando un paciente, hoy en el 2025, donde hay mucho material audiovisual, ve tal vez implantes, indistintamente del país, de la técnica o de la forma, y se queda con esas impresiones generales de
lo que es lógico, un cuero cabelludo sangrado, alguna dolencia u opiniones que no son el parámetro, porque como usted decía, cada caso es único dependiendo de la edad, el tipo de organismo y demás. Y tiene miedos, o sea, por un lado cuenta con el deseo de hacerlo, pero por el otro le frenan los miedos, algún mito y demás. ¿Cómo se lo tranquiliza? ¿Qué se le responde para brindarle confianza y tranquilidad? Buena pregunta, sobre todo en esta época donde hay mucha difusión de contenido fotográfico y de videos de pacientes operados. A veces hay contenido muy explícito que a mí no me gusta mucho ver de determinados médicos o personas que se dedican a esto que también hago yo y lo suben en las redes y a veces puede generar un efecto contradictorio porque a veces, como vos bien decís, una persona que tiene el deseo quiere saber cómo es el proceso, cómo es el postoperatorio y por ahí a veces terminan viendo imágenes que no están muy buenas. Obviamente que estas imágenes existen, he visto resultados insatisfactorios, he visto complicaciones postoperatorias, pero es muy importante para transmitir tranquilidad al paciente. Primero que nada, el paciente empieza a tener confianza cuando recibe información clara, precisa y transparente. Ajá. Vuelvo de vuelta a lo que comentaba recién, por eso la importancia de la evaluación por un médico tricólogo, con un diagnóstico tricoscópico, que es un aparatito especial que contamos en el consultorio para el diagnóstico de certeza. Y es importante tener los tratamientos médicos y quirúrgicos protocolizados. Entonces, cuando se explica al paciente cuál es el diagnóstico, cuál es el tratamiento recomendado y cada una de las etapas del proceso, esos miedos, esas dudas o esas incertidumbres de alguna manera desaparecen. Si hablamos de Juventia, su clínica, ¿cuántos años tiene? Háblenos un poco de la fundación, del porqué y de cómo se maneja en el trabajo. Bueno, por un lado te puedo decir que primero yo, en cuanto a lo que es mi formación profesional, primero me recibí obviamente como médico general, después hice residencia de cirugía general, me fui metiendo en el campo de la cirugía plástica y la tricología un poco en paralelo, hice mi máster en medicina estética y en tricología y de esa manera me fui especializando hasta que hoy en día realizo de forma casi estricta solamente diagnósticos y tratamientos para la calvicie. Así que tengo ya una experiencia de aproximadamente 15 años en este campo, en esta especialidad, y Juventia nació aproximadamente hace unos 7, 8 años. Pero el paciente indudablemente le garantía no solo un currículum muy formado por parte del doctor que esté especializado, sino que además que sea un centro donde se trata con tanta personalización al individuo. Claro, en realidad Juventia nació, por eso la palabra, como el concepto de juventud, ¿no? Esto está ligado con la estética, pero también con la imagen de la persona. Muchas veces se piensa de que es, bueno, solamente poner pelo, pero yo siempre digo que además de devolverle una imagen buscada para el paciente que tanto anhela esa imagen que se fue de alguna manera desconfigurando, también se le devuelve una identidad, el paciente se vuelve a sentir un poco más joven porque está este concepto de que la persona que empieza a perder pelo empieza a verse más añosa, así como aparecen las arrugas a nivel del rostro, aparece la pérdida de densidad capilar. Son conceptos que uno lo asocia a la vejez. Entonces, cuando el paciente se hace un tratamiento, una cirugía capilar, de alguna manera se ve como 10 o 15 años rejuvenecido, y bueno, ahí el concepto de Juventia, ¿no? Ahí está el punto donde usted también gusta de hacer hincapié en el factor psicológico. Buena pregunta. El factor psicológico es fundamental porque está justamente ligado a esto de la identidad y de la pérdida de esa imagen que le devuelve en el espejo a la persona cuando se mira. Atrás de esa pérdida de densidad capilar suelen haber síntomas psicoemocionales que el paciente empieza a experimentar, como pérdida de la autoestima, inseguridades, incomodidades en lo que es las relaciones interpersonales. Hay pacientes que sufren de incomodidades o inseguridades a la hora de afrontar una relación amorosa, puede ser en la esfera en lo laboral, compañeros de trabajo, estos chascarrillos o chistes que existen a veces entre amigos, ¿no? Te estás quedando pelado, o de diversos chistes que no hace falta profundizar. Y a veces uno dice, no, bueno, pero somos amigos, no me molesta el chiste, pero en realidad a veces el chiste o el comentario inoportuno hace un poco de mella en el ego y en la psiquis de la persona.
Y aunque no parezca, atrás de todo eso muchas veces el paciente termina desarrollando síntomas de ansiedad y hasta te diría de depresión en algunos Claro, casos. como consecuencia. Ahora, en el universo de la alopecia, la calvicie, no solo esto abarca al hombre, sino en un porcentaje menor la mujer también. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación, obviamente desde la especialización médica, en la que el hombre se ve más afectado? Bueno, para contestar esa pregunta debo mencionarte que la calvicie, la alopecia, existen distintas causas de alopecia. Hay más de 100 tipos de alopecia en el mundo. Y la más frecuente, estadísticamente, es la alopecia androgenética. Ese es el nombre que se le da. Tiene su causa en la genética, como lo dice la palabra, y en la parte hormonal. Resulta que esta parte hormonal, esta sensibilidad a las hormonas que tienen las personas que padecen la alopecia androgenética, está más frecuentemente ligada al hombre. No obstante, recibimos muchas consultas de mujeres y la alopecia androgenética femenina también existe. Por ahí en proporción un poco menos que en el hombre, pero en ambos sexos esto tiene, digamos, un impacto. De hecho, usted también ha hecho intervenciones quirúrgicas a mujeres. Correcto. Lo más frecuente es realizar microtrasplantes capilares en hombres, pero bueno, yo me he especializado no solamente en el microtrasplante capilar del hombre, sino también en el de la mujer, que tiene por ahí sus particularidades, como así también en el implante de cejas, Ajá. barba, bigote, cicatrices o también algunas alopecias cicatrizales, que sin entrar en detalle es un tipo de alopecia un poquito más infrecuente y que hay que saber algunas particularidades. Si vamos a un poquito más lo específico, orgánicamente, dermatológicamente, ¿hay alguna diferencia entre el hombre y la mujer a la hora del implante? Es decir, que la cicatrización sea más rápida, que el sangrado sea mayor, que el cuero cabelludo genere más grasitud. El hombre y la mujer pueden desarrollar alopecia androgenética, como bien te decía recién. Lo que cambia muchas veces es el patrón de pérdida. El hombre suele tener una pérdida con un patrón más localizado, típicamente empieza a perder densidad en la zona de las entradas, o bien en la zona de la coronilla, o bien puede extenderse hacia una superficie mayor de toda la cabeza. Mientras que la mujer sufre un patrón con pérdida difusa. Quiere decir que se empieza a ensanchar la línea media y se va raleando, ¿sí?, en toda la parte superior. Eso es más característico en la rama femenina. Eso es más característico en la mujer. Existe la alopecia masculina con patrón femenino difuso y existe la alopecia femenina con patrón masculino localizado. Son variantes, pero lo más frecuente de ver es el hombre con una alopecia localizada y la mujer con una alopecia difusa. Y eso de alguna manera nos genera, digamos, un desafío porque las alopecias difusas tienen otro enfoque y otro encare, entonces hay que conocerlas muy bien para lograr un resultado satisfactorio. Juventia está ubicado en Florida, Vicente López, el hermoso partido de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires. Ahora, usted recibe tanto pacientes locales, zonales, nacionales como internacionales, continentales e intercontinentales. Cuéntenos un poco de eso, doctor. Bueno, sí, como vos decís, recibimos consultas de pacientes de Buenos Aires y distintas provincias del país y también pacientes que vienen del exterior. ¿A qué se debe ese fenómeno? Bueno, yo creo que es multifactorial, pero a ver, hay una realidad, los procesos quirúrgicos a nivel estético en otros países suelen tener un valor mucho más elevado. Quizás los valores en Argentina para el microtrasplante capilar suelen ser un poco más accesibles, pero bueno, no creo que pase solamente por una cuestión de dinero, puede ser solamente uno de los factores. Creo que el más importante es el paciente viene a buscar un resultado natural, viene a buscar una clínica con trayectoria, viene a buscar un profesional idóneo y por sobre todas las cosas, y creo que este sería el punto más relevante, el compromiso y el seguimiento posoperatorio continuo que tenemos con el paciente desde el día 1 posoperatorio hasta que cumple 12 meses ya con el resultado definitivo y cómo el paciente se siente que recibe de nuestra parte un trato 100% personalizado. Claro, el enfoque humanitario. Claro, digamos, no es solamente una persona que se viene a poner pelo, sino que
muchas veces yo termino haciendo un vínculo muy agradable con la gran mayoría de los pacientes y eso está bueno, la verdad que... ¿Qué frecuencia de operaciones tiene aproximadamente por mes? Sé que operan entre los lunes y los miércoles. Sí, en realidad podemos operar cualquier día de la semana, realizamos varias cirugías a la semana, pero nosotros preferimos priorizar la calidad sobre la cantidad. Muchas veces nos encontramos limitando la disponibilidad de turnos quirúrgicos en lo que sería la agenda mensual, porque cada cirugía conlleva una planificación y una dedicación justamente por esta parte del proceso que es personalizado. Incluso a mí no me gusta hacer más de una cirugía por día porque existe un tiempo quirúrgico que se debe respetar, una cuestión de concentración, de cansancio y demás, entonces nos gusta hacer una cirugía por día y hacerla de la mejor manera posible. Y además tengo entendido que el paciente que viene y quiere operarse de hoy para mañana, sin los estudios médicos no lo va a hacer, va a tener que pasar por un proceso bastante riguroso, que no es una cosa express como si uno pidiera un café express. Exacto, bueno, eso forma parte también del proceso protocolizado que tenemos. Yo siempre le pido al paciente análisis prequirúrgico justamente como parte de la valoración para asegurarme de que el paciente esté apto clínicamente para ser sometido a ese proceso. Si bien la cirugía de microtrasplante capilar es de bajo riesgo, es ambulatorio de por sí porque no requiere internación y se realiza bajo anestesia local, es importante entender qué tipo de paciente uno tiene enfrente desde mi lado y asegurarme que la parte clínica y la seguridad quirúrgica del paciente esté, digamos, sea óptima. Doctor, agradeciendo el tiempo y sobre el final las últimas preguntas. ¿Qué sucede con esos pacientes que tal vez tienen 50, 60 años, que su raíz folicular se ha perdido y solamente está en lo que se denominaría el anillo, ¿no? La parte lateral y trasera, que es muy angosta, ya no tiene zona donante casi y el área despoblada, mejor dicho, es muchísima? ¿Qué respuesta se le da cuando tal vez hay una sensación difusa, una expectativa irreal sobre lo que puede hacer y lo que realmente dispone? Bueno, ese es un tema importante a abordar. Hay que ser sobre todo muy claro desde el minuto uno con ese tipo de paciente. Los pacientes con un grado de alopecia tipo 7, que son los que manifiestan una pérdida capilar más avanzada, hay que manejar una expectativa real. Muchas veces estos pacientes con estas características vienen con la idea de tener una cabellera súper abundante y muchas veces me toca decir al paciente no te puedo ayudar, nadie te puede ayudar porque uno necesita tener para ser candidato a un microtrasplante capilar, primero estar indicado médicamente con un diagnóstico de alopecia que sea trasplantable. Segundo, tener una zona donante adecuada y suficiente, como dijimos, es la zona posterior de la cabeza donde vamos a extraer los cabellos a trasplantar. Y tercero, justamente, contar con una expectativa realista por parte del paciente y si no la tiene, explicarle hasta dónde podemos llegar nosotros con nuestra tecnología y nuestras intervenciones quirúrgicas y hasta dónde no podemos llegar. Eso también, volviendo al tema de la confianza, construye una confianza y un trato transparente. Y muchas veces me toca explicarle al paciente que su zona despoblada se puede abordar por etapas, una, dos o a veces hasta 3 sesiones. No siempre en un solo acto quirúrgico se puede solucionar el problema y en algunas ocasiones hasta me toca decirle y explicar al paciente que su caso no es para cirugía capilar y para esos casos existen algunas alternativas más cosméticas como puede ser por ejemplo una prótesis capilar, un tratamiento cosmético como la microdermopigmentación, así que hay opciones para todos los casos, incluso para los más complejos. ¿Qué tiene que ver con la honestidad profesional? Y en parte sí. A veces me consultan pacientes que se han sometido a cirugías y han cursado un posoperatorio que no era el esperable o han tenido resultados para ellos insatisfactorios. A veces la insatisfacción puede venir por una mala estrategia quirúrgica o en casos de caer en manos no experimentadas, o a veces la insatisfacción puede venir porque el procedimiento fue exitoso, pero la persona tenía una expectativa totalmente distinta, entonces no, la persona digamos, no lo llena. Doctor, agradeciendo el tiempo y la última pregunta para finalizar. Si poníamos compactar los momentos más trascendentes de una jornada de operación,
Digo, para aquel que está escuchando y piensa en venir, obviamente, a realizarle a usted preguntas, sentarse y hablar, ¿cómo es ese día de la operación? Desde la mañana hasta que finaliza el paciente, hasta que se va a su casa, acompañado, por supuesto. Bien, bueno, un día de cirugía capilar en Juventia empieza así. El paciente obviamente viene con un turno ya programado, habiendo realizado y revisado nosotros que sus análisis prequirúrgicos están aptos, como mencionamos. El paciente llega, debe venir desayunado y debe venir con la cabeza limpia y seca. Digo desayunado porque dura varias horas, entonces primero va a pasar a la sala de diseño, donde vamos a hacer el diseño, propiamente el dibujo, que nos va a servir de guía a nosotros para saber cuál es la zona donde vamos a ir a rellenar. Tomamos una serie de fotografías de distintos perfiles para documentar en la historia clínica de ese paciente el pre y el post y tener luego de eso una evolución y el famoso antes y después. Y luego procedemos al rasurado, que esto es un tema que da también para hablar bastante. Hay gente que el tema del rasurado puede resultarle una limitante. La gran mayoría de las veces hacemos un rasurado completo y en algunos casos en particular se puede hacer un rasurado parcial, siempre dependiendo cada caso en particular. Una vez que está esa instancia completa, el paciente pasa a quirófano, que es un ambiente seguro y que está completamente equipado para tal fin, y lo recibe el médico anestesiólogo, quien va a desarrollar un monitoreo cardiológico continuo desde el principio hasta el final y le va a estar proporcionando de esta manera una seguridad quirúrgica que es clave para este procedimiento y también confort, ya que va a manejar lo que es la analgesia y la comodidad de ese paciente durante todas las horas que dure el procedimiento. Además, me asisten instrumentadoras quirúrgicas, tenemos un equipo, la verdad, importante, que estamos todos ese día para el cuidado del paciente. Y al finalizar, termina la jornada con un almuerzo donde el paciente ya come y bebe y terminamos charlando sobre las indicaciones y los cuidados postoperatorios que también son una parte importante. Es bien integral el asunto, doctor. Quienes gusten de contactarlo, de comunicarse, de acercarse a su clínica en Florida, Vicente López, usted por favor brinde los medios de contacto y la dirección. Bueno, nos pueden encontrar en redes sociales, Juventia-, en Instagram, también estamos en TikTok, en la página web que es www.juventia.com y bueno, por búsqueda en internet, en Google, ahí está nuestro perfil donde los pacientes muy amablemente nos van dejando todas las reseñas y las experiencias que van teniendo con nosotros. Doctor, ha sido un gusto. Pueden ver la entrevista. Igualmente para mí. Muchísimas gracias. NG Periodismo en YouTube y el adelanto Nicolás Galiese Periodismo en Instagram. Muchas gracias y buenas tardes.